En pantalla vamos a ver qué está pasando con el petróleo. Jordi Martí, analista independiente, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Antes de comentar la sesión en Wall Street, me parece más oportuno hablar del petróleo y del movimiento que está haciendo ahora. Hemos superado los $90 el barril en el Brent en algunos momentos. No sé si seguimos por encima. Sí, 90,2 concretamente, 1,35% arriba. El West Texas en los 87,14 concretamente. Sube el petróleo por el anuncio de Arabia Saudí, extiende esos recortes de producción de petróleo hasta diciembre. ¿Cómo estás viendo el movimiento del crudo? Porque antes parecía que esos recortes no tenían demasiado efecto en el petróleo y ahora parece que sí. Sí, si te fijas en el gráfico que tengo, no sé si lo podéis ver, Marta, sí. Fíjate que el petróleo, desde abril, que empezó toda una estructura lateral, fijaros que veníamos de una caída bastante pronunciada y aquí hubo una parada de la caída. Fíjate que lateralizaron y crearon lo que en análisis técnico es una estructura de Wyckoff. Y el precio lo que está haciendo es salir de la estructura, ¿vale? Está saliendo con volumen, por lo tanto, está saliendo correctamente, salió, bajó sin volumen aquí y ahora ya está arrancando para arriba. Desde luego, desde un punto de vista técnico, hasta la zona de 93, el West Texas tiene camino libre, no tiene nada que lo pare, ninguna resistencia, no hay nada que pare el precio. Por lo tanto, habrá vaivenes, pero espero ver el precio en las próximas semanas en la zona de 93, 94. Hay algunos analistas que, por citar números redondos, que siempre es mucho más visual, creen que se podrían alcanzar los $100. Tú has dicho un poquito menos, entiendo que lo ves un poco demasiado, los $100 todavía. Fíjate, lo que ocurra aquí arriba en 93, que es donde está el siguiente sitio donde puede haber liquidez de stocks de vendedores, es lo que nos definirá si el precio puede llegar a subir, puede seguir subiendo e intentar atacar los máximos. Yo hasta aquí sí le veo camino libre, aquí debemos ver qué es lo que hacen. ¿Qué hace el dinero profesional? Si el dinero profesional tiene intención de seguir subiendo, pues probablemente seguirán subiendo y seguirán atacando nuevos máximos. Pero, ojo, porque esta es una zona perfecta para realizar engaños profesionalmente y desde el punto de vista de análisis técnico, la zona 93-94 es una zona muy, muy apetecible para hacer engaños. Cierto, también, Jordi, quería comentar contigo otra noticia que, por cierto, respecto al petróleo acabamos de recibir, y es que Arabia Saudí no es el único que ha extendido esos recortes en su caso de producción. Luego también tenemos a Rusia, que ahora es el principal productor dentro de la OPEP de petróleo, porque ha reducido menos esa producción, y ahora también va a extender ese recorte de exportaciones de 300.000 barriles diarios hasta diciembre. Ya nos lo decía Alexander Novak la semana pasada, que iba a haber un anuncio, porque había hablado con socios de la OPEP, que iba a haber un anuncio esta semana con más detalles. Parece que todo apunta a que el anuncio es este, ¿no? Que Arabia Saudí y Rusia extienden ese recorte de producción de petróleo para los saudíes, de exportaciones para Rusia hasta diciembre, perdón, que no sé qué me ha dado hoy con septiembre, hasta diciembre, hasta finales de este año. Ahora sí, mirando, Jordi, a Wall Street, la apertura del día de hoy ha sido negativa. Es verdad que en Europa teníamos subidas en prácticamente todos los índices, subidas muy, muy débiles, muy tímidas. Se ha dado la vuelta a todo ahora. El Eurostoxx baja un 0,12, el CAC 40 un 0,3, el IBEX de momento se mantiene, pero baja también el DAX, el MIPTEL también se mantiene, pero con una subida muy pequeñita. Todavía tenemos caídas en Wall Street. ¿Cómo has visto esta sesión de Estados Unidos, sabiendo que en el día de ayer no tuvimos cotización por el Día del Trabajo? Pues yo en Estados Unidos, al final, quien dirige lo que va a ocurrir en Europa va a ser Estados Unidos. Y en Estados Unidos hoy, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de análisis técnico, veo una sesión o bajista o plana. Desde luego no veo una sesión alcista. Y todo esto, porque si yo me miro el gráfico, que lo tengo por aquí en semanal, espera que lo voy a cargar, en semanal, sí que en estos últimos máximos que hicieron, alrededor de a finales de agosto, hay muchísimo volumen. Por lo tanto, toda esta subida que hemos tenido desde el 2023 da la sensación de que aquí la están parando. Adicionalmente, esta parada hizo que el precio estuviese 3 semanas bajando y esta subida que están haciendo ahora la están haciendo sin volumen. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no hay dinero profesional apoyando la subida y lo que más me lo confirma es lo que hicieron el viernes pasado. Fíjate que el viernes pasado hicieron una barra que los que trabajamos con VSA llamamos Atlas no demanda, que es esta barra de aquí, que es una barra muy, muy, muy negativa. Entonces, yo creo que hoy no hay noticias, en Estados Unidos no hay ninguna noticia macro, por lo tanto pueden estar más o menos laterales, pero desde luego espero días bajistas, algunos días bajistas, tanto en S&P como en Nasdaq. En este caso esto es el Nasdaq, pero el S&P está exactamente igual.
Sí, una de las citas clave en las próximas semanas va a ser la que suceda justo dentro de 2 con la reunión de tipos de la Reserva Federal. Es verdad que el mercado tiene bastante claro que puede haber una pausa. El 93% es la probabilidad que dan desde el mercado en esa herramienta de FedWatch Tool de CME, dónde ven esas probabilidades de que pueda hacer la Reserva Federal, que se mantenga en ese rango en torno a los 5,25 de tipos de interés. Si esto es así, si esto ocurre, ¿podríamos esperar un subidón en el mercado o es algo que ya está descontado y por lo tanto no va a causar de momento demasiadas subidas? ¿O cómo lo ves en general? Yo creo que es algo que está descontado. Es decir, toda esta subida que hemos tenido desde prácticamente todo el año, que hemos estado teniendo todo el año, es porque las noticias en Estados Unidos, las noticias macro, no eran malas, eran bastante malas, no eran buenas. Por lo tanto, todo el mundo suponía que la Reserva Federal iba a ir pausando, que de hecho lo ha pausado. Pero yo creo que todo el mundo ya cuenta con que va a haber esa pausa ahora. Y el precio, pese a eso, aquí está encontrando una resistencia y una zona que no puede superar, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que la noticia no va a ser relevante. Va a ser relevante como sigan subiendo. Ahí sí puede haber un descalabro, pero creo que el movimiento del precio es bajista y ya da un poco igual si la noticia se mantiene con tipos sin subida de tipos. Jordi Martí, se nos agota el tiempo, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerte. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Bueno, y se lo decíamos en esta entrevista con Jordi.